El día de hoy quiero presentar a nuestra invitada, nuestra experta en el tema, la maestra Margarita Ramírez. Ya hablamos ahorita con el encargado de psicología, con César, y ahora vamos a dar la bienvenida a nuestra experta para comenzar nuestro tema el día de hoy. Recordemos que el día de hoy vamos a platicar sobre el proceso del duelo en épocas de pandemia, en esta época que nos está tocando vivir. Buenos días, maestra, es un gusto tenerla presente el día de hoy con nosotros. Antes que nada, quiero dar una breve semblanza curricular sobre la trayectoria de nuestra invitada. La maestra Margarita Ramírez es licenciada en Psicología por la UNAM y maestra en Ciencias de la Familia. Especialista en Psicología Clínica y Forense en Intervención Cognitivo-Conductual y en el enfoque humanista rogeriano. Es psicoterapeuta desde hace 20 años, psicóloga, fundadora y titular del Centro de Capacitación y Atención Psicológica Humanista en Cuautitlán Izcalli, que brinda servicios de psicoterapia, evaluación, talleres, capacitación y psicología forense. Asimismo, es especialista en la atención de adultos y pacientes psiquiátricos, así como en evaluación psicológica. Es también docente a nivel licenciatura y posgrado en distintas universidades del estado. Maestra, buenos días, bienvenida, es un gusto para tener el día de hoy con nosotros. Maestra, perdón que le interrumpa, no le escuchamos, no sé si tenga silenciado su micrófono. ¿Ahí me escuchan? Perfecto, excelente. Bueno, pues buenos días a todos. Es un gusto estar aquí con ustedes, aunque es un tema muy, muy sensible. Pues es un tema que a mí me gusta mucho compartir, difundir, y pues gracias por la invitación. Es un gusto ver a César, conocerte a ti, y pues bueno, aquí vamos a estar charlando. Perfecto, Miss. Pues bueno, como ya lo comentó mi compañero, vamos a iniciar con el tema central, ¿no? Que en este caso es el duelo en pandemia, pero pues vamos a desmenuzarlo poco a poco, ¿no? Profesora, el duelo, ¿qué es? Bueno, para empezar de lo general hacia lo más específico, es importante que entendamos que cuando hablamos de duelo, hablamos de un periodo de transición que sucede después de una pérdida, y que este periodo de transición nos va a ir permitiendo adaptarnos a la ausencia, pues, de esa persona que ya no está con nosotros. Y pues bueno, es importante también puntualizar que cuando hablamos de este periodo transicional, de lo que sucede en este periodo después de una pérdida, es algo esperado, es algo normal. Cuando hablamos de duelo y de las reacciones durante el duelo, no vamos a verlo como una enfermedad o como algo patológico, como algo malo, sino como una reacción normal, una reacción esperada, a través de la cual pues nos vamos a ir poco a poco adaptando a este proceso de pérdida. Ok, excelente. Yo tengo una pregunta aquí para nuestra audiencia, dirigida hacia usted. ¿Podríamos decir entonces, maestra, que una persona lleva a cabo un proceso de duelo únicamente cuando hay una pérdida de un familiar? No, podemos vivir diferentes tipos de duelo. Los más comunes, por supuesto, son cuando perdemos a un ser querido, cuando terminamos una relación amorosa, un duelito amoroso, cuando perdemos salud, cuando perdemos un trabajo. Es decir, siempre que hablamos de pérdidas, vamos a vivir este periodo transicional en lo que nos adaptamos a esa ausencia y podemos pues recuperar otra vez nuestra vida, nuestra funcionalidad. Ok, excelente. Perfecto, Miss. Entonces, bueno, como seres individuos, como seres pensantes, cada uno tiene su forma de afrontar este duelo, ¿no? Pero siempre hay, bueno, como es proceso, hay una serie de etapas de seguir para poder, digamos, superar esta pérdida. En este caso, pues son las 5 conocidas por todos, ¿no? Que es la negación, la ira, la negociación, después la depresión y la aceptación. Pero
lo que yo quiero puntualizar es que en algunas ocasiones las personas se atoran en una de estas etapas y no pueden continuar con su vida cotidiana. En este caso, sí me hace importante, digamos, también analizar cada una de estas etapas para que las personas y nuestra audiencia comprenda cómo es un duelo secuencial, un duelo en el cual ya se llega a esta etapa de superación. Así es, tanto hay etapas esperadas o momentos esperados durante todo este proceso, como también hay reacciones esperadas. A veces, pues la gente se asusta mucho en estos momentos, sobre todo en los primeros momentos de la pérdida, porque las reacciones son muy intensas, el dolor es muy, muy fuerte, pero va a haber reacciones que, aunque estos procesos, como bien lo decía César, son muy subjetivos, muy individuales, muy personales, hay reacciones que son esperadas en todas las personas. Y también va a haber estos distintos momentos por los que vamos pasando. Estas etapas que tú mencionabas, claro que es importante conocerlas. A las personas les da un poquito de tranquilidad saber qué les espera, ¿no? ¿Qué va a pasar en este proceso de duelo? Lo que tenemos que puntualizar a lo mejor es que existen estos momentos, estas etapas, pero no son rígidas. No quiere decir que primero vamos a pasar por una y luego por otra y luego la número 3, sino que ahí viene ya lo que mencionabas de la subjetividad, de la vivencia individual. A lo mejor para algunos se va a presentar primero la negación, luego el enojo, luego la depre, en otros al revés, ¿no? Eso es lo individual, eso ya depende pues de cada una de las personas, pero sí es importante, como dices, que las vayamos desmenuzando para que las personas sepan qué les espera en este proceso de duelo y que sepan sobre todo que esto es esperado, que esto es normal, que no hay nada patológico, ni nada enfermo, ni nada malo en vivir y en experimentar todas estas emociones, todas estas reacciones o de transitar por estas etapas. Así es, y creo que justamente iba de la mano con el comentario que hicimos al principio, la pregunta sobre si solamente se da el proceso del duelo en la pérdida de un familiar, porque justamente a lo largo de la vida llevamos diferentes procesos de duelo. Evidentemente uno de los más difíciles en las personas es la pérdida de un familiar, que justamente va un poquito enfocado el tema del día de hoy. Yo quiero hacerle una pregunta, maestra. Usted acaba de mencionarnos que el proceso del duelo no tiene una secuencia, podemos presentar primero depresión, después negación o viceversa, independientemente de las etapas. Sin embargo, ¿en qué momento este proceso podría volverse patológico o malo para las personas? Ok, es una muy buena pregunta porque si decimos que este proceso transicional es esperado, son reacciones normales, por muy raras o por muy extrañas que nos parezcan, si suceden en estas semanitas después a la pérdida, en estos meses después a la pérdida, estamos hablando de algo perfectamente esperado, perfectamente normal. Pero con el transcurso de las semanas, con el transcurso del paso de los días, el dolor se tiene que ir haciendo más manejable, la pérdida se tiene que ir aceptando y la persona tiene que empezar a fluir por estas etapas que mencionábamos y poco a poco tiene que ir recobrando otra vez sus actividades, su rutina, su día a día, su funcionalidad y después otra vez su motivación por la vida. Cuando hablamos de un duelo patológico o de un duelo complejo, quiere decir que esto no ha sucedido, que a pesar de que ha pasado el tiempo, de que han pasado los días, la persona todavía tiene dificultad para aceptar la pérdida, todavía no la vive, todavía la niega, ajá, así es. Sus reacciones emocionales todavía son muy intensas, está perdiendo funcionalidad cada vez más en lugar de irla recuperando. Y algo bien importante, empieza a tener comportamientos desadaptativos.
Es decir, empieza a ser autodestructiva consigo misma o a ser destructiva con todo lo que tiene a su alrededor. Entonces, es ahí cuando ya hablamos de un duelo complejo o de un duelo ya patológico. Profesora, nosotros como profesionistas de la salud, pues nos enfocamos en varios aspectos. Entre ellos está el aspecto emocional y físico. Digo, también es importante mencionar que el duelo conlleva una afectación en estos dos ámbitos. Entre ellos, como usted dice, la persona empieza a tener conductas desadaptativas en la que empieza a descuidarse tanto físicamente, su imagen corporal, tanto emociones, pues siente, pues ahora sí, tristeza, depresión, y tanto, digo, es importante también señalar que cuando no se vive este proceso de duelo bien, y se queda atorado, se llegan a tener, digamos, emociones más fuertes, entre ellas, pues ahora sí, sentimientos de soledad, tanto por la pérdida de algún familiar, o inclusive hasta alucinaciones en algunas ocasiones, ¿no, Miss? ¿No, maestra? Sí, así es. Decíamos que todo lo que sucede en estas primeras semanas después de la pérdida es algo esperado, pero decíamos, la gente a veces se asusta de sus sensaciones, de sus emociones, de que no está teniendo control sobre lo que siente, incluso sobre lo que piensa o lo que percibe del ambiente. Hemos escuchado a personas, por ejemplo, que mencionan, ¿no? Que ven a su ser querido, que les habla, que lo escuchan. Y bueno, son, por supuesto, que percepciones muy, muy fuertes provocadas por el dolor tan fuerte de la pérdida. Hace poco, preparando también un tallercito sobre duelo, encontraba una frase que me gusta mucho y que me ayudó como a ejemplificar todo este proceso tan fuerte que viven las personas. Esta frasecita dice que en el duelo el dolor es total. Te duele lo físico, te duele lo que eres, te duelen las relaciones, te duele el dolor de otros, vives el dolor con tu cuerpo, con tus sensaciones físicas, vives el duelo con tus emociones intensas de dolor, de culpa, de tristeza, vives tus relaciones con más intensidad. Entonces, es una experiencia de dolor total, integral. Te duele el pasado, te duele el presente, te duele el futuro, duele todo, ¿no? Yo creo que, como decía esa frase, no hay una experiencia en el mundo más dolorosa y más impactante o que nos lleve a vivir el dolor de una manera tan intensa como lo es la pérdida de un ser querido, ¿no? Entonces, todo esto tan intenso pues lleva a las personas a tener muchas reacciones, como decían ahorita ustedes, a nivel emocional, a nivel cognitivo, a nivel comportamental, a nivel emocional. Físico también, exactamente. Y justamente le platicaba al principio que era una temática que aquí en Corpus principalmente nos interesa muchísimo. En Corpus Therapy nos enfocamos a una atención multidisciplinaria, porque justamente estamos seguros de eso que usted nos comparte. Cuando uno vive un proceso de dolor, lo vive en todos los sentidos, en todos los ámbitos, desde el físico hasta el emocional. Y muchas veces, así mismo como la persona reprime sus sentimientos, reprime la aceptación o el permitirse ayuda profesional, ayuda personal. Y eso es algo bien importante para nosotros, el poder favorecer el entorno social, el entorno físico y a través de emocional y físico, para favorecer este proceso y que justamente haya un proceso, como lo mencionó César, normal, que no se vuelva en un proceso patológico, que a través de la aceptación de la ayuda profesional en este caso, el paciente pueda tener o vivir esta experiencia de una mejor forma. Ahora,
vamos a puntualizar justamente en el tema que hoy estamos tocando. ¿Cuál es usted, desde su perspectiva, la importancia de ahora el proceso del duelo en época de pandemia? Justamente César y yo platicamos previo a la plática que ahora se viven procesos de duelo en donde ya no hay una despedida. Así es. Fíjate que todos los protocolos de atención psicológica para duelos en este momento, pues el año pasado empezaron a circular y hay uno muy bonito que incluso el nombre de este protocolo nos ayuda a entender esto que tú nos decías. El protocolo se llama El adiós sin abrazos, ¿no? Okay. Híjole, y el nombre es bien, bien impactante porque pues nos revela todo lo que viven las personas a partir de antes, durante y después de la muerte de un ser querido en este contexto en el que nos encontramos. De por sí, pues la pérdida de un ser querido en el contexto que sea es dolorosa, es difícil. En este contexto hay circunstancias que lo hacen todavía mucho más complicado. ¿Cuáles son esas circunstancias? Ya lo mencionábamos ahorita. Uno, pues que no te puedes despedir, que las condiciones del virus, las condiciones de las medidas de confinamiento no nos permiten despedirnos. Otra condición en estos momentos es que el proceso cuando las personas se enferman es muy rápido, ¿no? O sea, las personas nos dicen, es que en la mañana hablé con él, en la mañana hablé con ella, ayer lo vi bien, me dijeron que ya estaba bien y de repente fallece, ¿no? O sea, es muy rápido el proceso de fallecimiento. Maestra, creo que todos tenemos un conocido que pues tiene esa misma historia, ¿no? De que, ¿sabes qué? Yo estaba con mi familiar, de repente se sintió mal, fuimos al hospital y ahí falleció y dices, el impacto es fuertísimo, sí, ese impacto de shock. Se queda internado y justamente lo que dice César, lo más difícil y fuerte en esta época es de que incluso hay familias en las que no solo es un familiar, son dos, son tres, o sea, hemos conocido historias impactantes, ¿no? Sí, de familias completas. Esa es otra condición que hace en estos momentos el proceso de duelo más difícil, que a veces no terminamos todavía de asimilar una pérdida y ya está la otra, o estamos viviendo la pérdida y estamos cuidando a otros familiares que también están en estos momentos enfermos. Las crisis concurrentes, como es lo económico, a veces los problemas pues, de trabajo, de pérdidas de empleo, que se suman a hacer mucho más complejo el duelo. Y algo bien importante, desde lo social, nosotros somos una cultura muy social, ¿no? O sea, hacemos funerales, hacemos todos estos procesos de velación, a veces hasta de días, ¿no? Los rosarios, le avisamos a la familia que a lo mejor ni habíamos visto, que ni hablábamos con ellos, pero al funeral, al velorio, ahí estamos, ¿no? Ahí sí, nos hacemos presente, ¿no? Exacto, ¿no? Y en estos momentos, pues las personas viven estos procesos solos, ¿no? A lo mejor sí acompañaditos a la distancia, pero no como estamos acostumbrados al abrazo, al apapacho, a la presencia. También es importante mencionar que, pues tal cual, se podría definir que el duelo en pandemia es un proceso muchísimo más alargado. ¿Por qué? Porque pues uno, como usted dice, estaba acostumbrado mínimo a los despidos, ¿no? Que en este caso eran los funerales. Pero si le cortas ese paso, no puede iniciar el proceso de duelo. Es muchísimo más difícil. Sí, se va alargando, sobre todo la parte de la aceptación, estas etapas que nos hablabas, el momento de negación en donde todavía no creemos lo que está pasando, se alarga mucho más porque no tenemos esa evidencia. Las personas a veces, como decía Fermín, llevan a su familiar al hospital, lo dejan ahí, les hablan y les dicen ya no está, ya falleció, y nunca lo ven, nunca lo constatan, ¿no? Hasta que los de la funeraria pues les entregan las cenizas o
pues bueno, o tienen que corroborarlos de otra forma. Entonces nos atora en esa etapa de la negación. Sí, exactamente. Maestra, yo creo que hay algo muy importante también que mencionar, es que el proceso de duelo es necesario, porque la mayoría de las personas, pues, es un sentimiento totalmente natural, no les gusta sentir dolor, no les gusta sentir tristeza, depresión. Entonces, ¿qué es lo que hacen? En algunas ocasiones, pues prefieren irse de fiesta, prefieren tomar, ahora sí que ahogar sus penas en alcohol, ¿no? Pero entonces este proceso de duelo se ve inhibido, se ve retrasado, lo cual digamos, nuestra labor es decirle, ¿sabes qué? No estás bien. Lo que estás haciendo inclusive te está haciendo daño en tu salud. Bueno, aparte de salud mental, en tu salud física. Y eso, pues aparte, perjudica muchísimo a la persona, ¿no? Fíjate, César, que das como en el punto clave de cómo pues, poder transitar por el duelo de una mejor manera, y es la parte de no negar las emociones. Las terapias ahora de nueva generación, como lo es la terapia de duelo basada en la aceptación y el compromiso, ponen énfasis en esto, en que lo primero que tenemos que hacer es evitar todas las estrategias que estamos utilizando para no sentir, ¿no? Y en el momento en que las personas empiezan a dar esa oportunidad de sentir, de llorar, de vivenciar el dolor, ese es el momento justo en que podemos empezar a avanzar por este proceso de duelo, porque sí, a nadie nos gusta experimentar el dolor, le tenemos miedo al dolor por muchas razones, ¿no? Creemos que no va a ser soportable, creemos que no vamos a poder con él, que no nos gusta la sensación pues de desagradable de sufrir, de llorar, de que nos vean otros llorar o sufrir, y entonces nos hacemos de un montón de estrategias para no contactar con el dolor. Y con estos sentimientos internos, ¿no? Así es, y de estas estrategias, pues bueno, cada uno utiliza las que conoce, las que puede, nos llenamos de trabajo, no tratamos de no pensar en eso, nos aislamos, como dices tú, no llegamos a lo destructivo, ¿no? A beber en exceso, a consumir drogas, lo que sea que nos haga no contactar con esa emoción. Pero si no abrimos esa puerta, si no empezamos a contactar con el dolor, no vamos a poder avanzar en ese proceso. Si nos da miedo contactar con el dolor, pues entonces estamos los psicólogos para poder contener que ese dolor no se desborde, que pues, los acompañemos a las personas en esos procesos, ¿no? Exacto, es la labor que, bueno, tenemos nosotros como profesionistas de la salud, tanto físicos como mentales, para poder ayudar a estas personas, ¿no? Digo, aquí hay un comentario que me impactó un poquito, que dice, tengo una amiga de 45 años y toda su vida vivió y trabajó con sus papás en un negocio propio. Fallecieron al inicio de este año. Y hay veces en las que llora y dice que no se puede levantar de la cama. Y su hija pequeña se da cuenta de eso. ¿Qué puedo decirle o cómo puedo ayudar a mi amiga? Bueno, aquí es importante ver en qué momento a nivel emocional o psicológico se encuentra de este proceso. La verdad es que a veces lo único que podemos hacer como amigos, no como profesionistas, sino como amigos, es acercarnos, estar ahí, escucharlos, permitirles hablar, permitirles que liberen la emoción, y después de que pueden sentirse acompañados al hablar, al decir cómo se sienten, reforzarles sus recursos de apoyo. Aquí estoy, yo aquí voy a estar, ¿qué necesitas? Acercarles ayudas externas, ¿no? Ya sea libros, películas, ayuda profesional, pero sobre todo no dejarlos que vivan solos estos procesos, ¿no? En los niños, en los pequeñitos, el proceso de duelo de ellos va a ser un poquito distinto, porque los niños conceptualizan la muerte de una manera diferente.
necesitan algunas cosas mucho más concretas que los adultos. Los niños necesitan despedirse, necesitan hacer rituales, ¿no? En donde le hacen dibujos, cartas, despedidas con globos a sus seres queridos. Entonces, los padres, los adultos, pues tienen que acompañar a los niños a que lleven a cabo estas actividades que les van a ayudar pues a ir procesando y aceptando la pérdida, pero el duelo de los niños va a estar muy en función de cómo lo viven los adultos que están a su alrededor. Y justamente creo que es algo de lo que platicamos ahorita. Primero mencionamos el factor social, cómo impactó en esta pandemia. Sin embargo, también mencionamos, y no dejamos de lado, la empatía y el apoyo que hace bien a la persona al tener una compañía, al tener un apoyo, alguien que te escuche. Y ahora este panorama ha cambiado un poco. Y bien no dejamos de tener contacto gracias a las redes sociales, a diferentes medios. Ahora nos hacen aquí una pregunta en los comentarios. Usted, maestra, ¿qué panorama cree que nos espera respecto a salud mental en las personas que vivieron un proceso de duelo durante la pandemia? Híjole, bueno, es complejo porque para nosotros ir saliendo de estos procesos de duelo de manera, pues, normal, digamos que el duelo no en pandemia, sino el duelo normal, pues vas recobrando tus actividades poco a poco, ¿no? Te vas integrando otra vez a la vida, a tus rutinas, de cierta manera. Todos teníamos, hasta antes de la pandemia, pues las actividades que nos ayudaban a liberar el estrés. Ya sabíamos qué cosas hacíamos para desestresarnos, sabíamos qué hacer a lo mejor, a quién recurrir cuando nos sentíamos tristes, cuando teníamos un problema. Teníamos como muchas actividades de contención para cuando no andábamos tan bien. Viene la pandemia y nos quita todo eso. Tenemos que vivir estos procesos de duelo aislados, sí por contacto, pero más virtual que físico, sí recibiendo apoyo, pero más virtual que físico, y no tenemos estas actividades que nos sirven como de amortiguador o de contención. Bueno, entonces ahora que empiece como esta nueva normalidad, retomar otra vez nuestras vidas, nuestras actividades, va a ser difícil porque ya fue un año de no tenerlas, ¿no? Y si venimos además pues desgastados, atorados todavía en un proceso de duelo, nos va a costar un poquito de trabajo irlo retomando, ¿no? Pero, perdón que le interrumpa. Sí, justamente no solo hablando, bueno, desviándonos un poquito del proceso de duelo, ahora las personas que han sufrido una pérdida familiar van a llevar ese proceso de duelo, pero por otro lado, personas que a lo mejor no han sufrido una pérdida, como alguien nos lo comente aquí en los comentarios, surge ansiedad debido a, como usted lo menciona, dejamos actividades que eran rutinarias, no solo como hobby, sino como un desestrés, sino como un motivo de cura ante mi ansiedad, llámese ejercicio físico, salidas en pareja, con amigos, visitas familiares. Entonces ahora este tema de la ansiedad es muy importante en estas personas que ahora también lo padecen, no solo por proceso de duelo, sino por el cambio radical de vida. Perdón, contestado también o apoyando también a la maestra en su respuesta, la pandemia ha generado entre muchas otras cosas más emociones aversivas, entre ellas la ansiedad, el estrés, la depresión, pero ya en un en nivel severo, en el que ya afecta a la persona de una manera más bueno, ahora sí, más problemática, ¿no? Además, el estrés postraumático de ya tener también contacto con este tipo de personas que, como tú dices, no lo vives en carne propia, pero ya conoces el amigo del amigo que ya falleció. Y también esto genera el miedo a, por ejemplo, la somatización, ¿no? Que por ya sentir tantita calentura o insuficiencia al respirar, ya ocasiona pues otro tipo de cosas, ¿no? Eso, digamos, englobando todas las enfermedades o las patologías que también vienen por parte de la pandemia. Sí, así es. Bueno, respondiendo a la pregunta que nos hacían,
creo que en cuanto nos quedamos pendientes con muchas cosas del duelo, no pudimos cumplir voluntades de los fallecidos, no pudimos hacer rituales, y entonces ahora, pues que vayamos avanzando en esta apertura a la nueva normalidad, híjole, vamos a tener que regresarnos un poquito en nuestro proceso de duelo, a cumplir esas voluntades y a hacer esos rituales que quedaron pendientes. Entonces, como decías hace un rato, César, se va alargando este proceso, y todavía se va a alargar después, pues que tengamos que empezar a hacer eso que no pudimos hacer durante el proceso de duelo. Y con respecto a lo que decías, cuando empezamos a hablar de que venía una crisis en salud mental debido a la pandemia, pues hablábamos de esto, ¿no? Han aumentado los casos de ansiedad, de depresión, de abuso en el consumo de alcohol, de drogas, y en todos los temas de enfermedades psicosomáticas, ¿no? Y es a lo que ahora nos estamos enfrentando, es lo que estamos ahorita trabajando: duelos, ansiedades, depresión, miedos, temores, y no nada más para los que vivieron pérdidas, el adaptarnos ahora pues a la nueva normalidad, de empezar a hacer nuestras cosas, lo hacemos con temor, lo hacemos con inseguridad, con miedo, vamos al súper con miedo, vemos que alguien se nos pega en la fila demasiado y te empiezas a poner ansioso, ¿no? Entonces, sí nos va mucho tiempo, ¿no? Para que esto cambie. Sí, no, y quién sabe, yo creo que muchas de estas cosas ya las vamos a mantener, como estos cuidados, ya nos educamos a partir del miedo, a ponerte gel, a lavarte las manos constantemente, a guardar tu distancia, a cuidarte, ¿no? Eso yo creo que es algo positivo que tal vez no podamos rescatar de esta pandemia, el aprender a cuidar de nosotros. Se hizo fundamental en la pandemia el aprender a cuidar de nosotros, en todos los sentidos, Yo quiero hacer una pregunta. Tomando de referencia estos aspectos positivos que nos va a dejar la pandemia, que vamos a poder incluir en nuestra vida diaria, ¿qué pasa, maestra, después de este proceso de duelo a nivel psicología? ¿Qué pasa después del alta del paciente? Híjole, es algo bien bonito, y es algo tan increíble al final de darnos cuenta que un proceso tan doloroso, un proceso tan difícil, pueda convertirse y pueda transformarse en motivación de vida, que pueda convertirse en una experiencia de aprendizaje. Por supuesto que si nos preguntan o les preguntamos a los consultantes al inicio del proceso, ¿qué bueno puede salir de esto? Pues nos van a decir nada. ¿Qué de bueno puede haber en que se haya ido un ser querido? Y por supuesto que es entendible, pero a veces la mayor experiencia de motivación hacia la vida nos la regala la pérdida, nos la regala la muerte. El saber que pues la vida no es eterna, que estás aquí, que es hoy cuando tienes que aprender a valorar, a disfrutar. Se experimenta algo que llamamos como la culpa del sobreviviente, ¿no? ¿Cómo voy a disfrutar de la vida y mi familiar, mi ser querido no está, ya no está, y yo estoy aquí muy feliz, ¿no? Riéndome. Entonces nos cuesta trabajo volver a motivarnos a la vida, pero cuando lo logramos, cuando podemos, y cuando podemos encontrar también en el disfrute de la vida una manera de honrar la memoria de nuestro ser querido, oh, pues las personas viven, aprenden a vivir de una manera plena, ¿no? Eso es lo más bonito del proceso. Perdón, quiero nada más recalcar un comentario. Justamente creo que acabo de responder una pregunta que ni siquiera hemos hecho. Mencionan, ¿cómo se supera el sentimiento de no poder haberte despedido de aquella persona que se perdió y a pesar de todo lo que haces para decirle adiós, no se va ese dolor? Creo, una de las mejores respuestas, ahorita que nos complemente, es lo que acaba de decir. Honrar la memoria de la persona es una buena parte de aceptar y continuar con este proceso, ¿no? Sí, así es.
Adelante, César. Apoyando un poquito, es que también iba a responder un poquito esta pregunta, pero es también, digamos, ese sentimiento de dolor. ¿Qué nos deja? Como se lo platiqué hace rato, las personas no quieren sentirlo, pero no ven todo el panorama completo. ¿Por qué? Esa experiencia. A final de cuentas, la vida se trata de eso, ¿no? De poder vivir cambios drásticos, cambios que nos afecten como personas, como individuos, como sociedad, y de alguna forma aprender a llevarnos eso de buena manera, que nos apoye, que nos ayude para seguir creciendo como seres pensantes. Ahora que sí, pues somos seres adaptativos, ¿no? Igual lo que estábamos platicando hace ratito, digo, a final de cuentas sí es una nueva normalidad, pero pues no nos queda otra más que seguir un proceso adecuado y seguir adaptándonos. Así es. Con respecto a lo que preguntaban de qué hago para despedirme y el dolor aún así no se va. Es importante el despedirnos, claro, pero también tiene que ser en su momento. Primero tengo que no me puedo despedir de mi ser querido si todavía me encuentro en la etapa de la negación o en la etapa de la no vivencia del dolor. Entonces, sí tiene que venir la despedida, pero tiene que venir en el momento justo, ¿no? Es decir, primero tengo que trabajar con ese dolor, primero tengo que trabajar para que ese dolor se vuelva más manejable, después tengo que resignificar la relación, hablar de lo que fue esa relación para mí, cómo fue mi relación con ese ser querido, los claroscuros de la relación, los recuerdos, el con qué me voy a quedar, y le voy a dar un significado diferente a esa relación. Después, ahora sí, viene el despedirnos. Porque si me despido en las primeras etapas, pues todavía ni me quiero despedir, todavía ni siquiera acepto la pérdida. En estas primeras etapas yo necesito trabajar mi dolor. Después, cuando ya viene el momento de despedirnos, ya estamos en mejores condiciones de decidir desde dónde me quiero despedir. Me quiero despedir desde el resentimiento, desde la culpa, desde el enojo, desde el dolor, desde el sufrimiento, o me quiero despedir desde el agradecimiento, desde la esperanza, ¿desde dónde? Pero en los primeros momentos del proceso no estamos listos para eso. Tenemos que seguir un proceso, ¿no? Regresando un poquito al tema, ¿no? Lo que estamos platicando, que es lo que ha ocasionado la pandemia. Que esta despedida no se da en el momento. Ese shock, eso provoca de que el proceso se vaya alargando. Mi pregunta sería, por ser nuestra, ¿qué alternativas podemos buscar? ¿Qué alternativas podemos encontrar para empezar a despedirnos? Empezar a ver la realidad de que realmente este familiar que estaba con nosotros, este trabajo en el que estábamos, la pérdida. ¿Cómo empezamos a despedirnos de ella? Primero empezamos a despedirnos hablando. Que no suceda aquí en mi cabecita, que no suceda adentro, que no me lo guarde, ¿no? Empiezo a hablar. Cuando empezamos a hablar, empezamos a visibilizar la ausencia, a visibilizar la pérdida, ¿no? Hablar con familias, con los hijos, con los hermanos, con la gente que tenemos cerca, empezar a recordar, empezar a hablar de, ¿te acuerdas cuando pasó esto? Y si es doloroso, por supuesto que va a ser doloroso, pero es algo que necesitamos hacer para que las emociones empiecen a calmar y podamos empezar a vivirlo ya como una pérdida. Podemos hacer otro tipo de cosas como estos ritualitos de poner un altar en la casa, hay gente que pues es religiosa, es católica y lo pone pues en sus altares con sus fotografías, sus veladoras, sus flores, y por momentos se acerca a hablarle o se toma sus momentos para agradecer, para despedir. Algunas otras personas han optado por hacer estos baúles o cajitas
con las cosas importantes de la persona fallecida y se dan la tarea de ir acomodando sus cosas, de ir guardando lo significativo y cuando tienen ganas de recordarlo, pues abren como ese baúl de recuerdos. Ahora que todo esto fue muy virtual, yo me encontré con muchos consultantes que decidieron hacer videos, por ejemplo, ¿no? Y mandaban a los grupos fotografías o otros videitos de momentos especiales y empezaron a hacer videos que buscaban pues honrar y conmemorar la vida de ese ser querido, ¿no? Por supuesto que las misas virtuales, escribir cartas o acudir, como decíamos, con un especialista que nos guíe en estas técnicas de visualización o de ejercicios simbólicos en donde puedes hablar con ese ser querido y decirle lo que no le pudiste decir. Hay muchas herramientas, pero lo importante es, como tú decías, ¿no? Que nos empecemos a abrir al duelo, ¿no? Así es, permitirnos, ¿no? Y justamente partiendo de el principio de permitir una ayuda, permitirnos saber que también el dolor es parte del proceso, la negación, y como usted bien lo menciona, permitirnos también el encontrar un guía, sea profesional, sea un familiar, pero que logremos empatizar nosotros mismos con este proceso y estos sentimientos que conlleva este proceso. Justamente aquí quiero hacer una pregunta. Maestra, ¿usted cuál cree entonces que es la importancia de permitirnos asistir a una atención multidisciplinaria? Ok, primero decíamos, el proceso de duelo es muy natural. Aunque no lo creamos o aunque no lo veamos en ese momento, todos tenemos la capacidad dentro de nosotros para afrontar el dolor, para afrontar el sufrimiento. Estamos diseñados biológicamente para soportar la adversidad y desarrollar recursos. Entonces, la mayoría de los duelos tendrían que seguir un curso normal. Es decir, pues de sentirme triste, sentirme enojado a veces andar un poquito de malas, ir retomando mis cosas y con las contenciones y apoyos sociales, familiares que tenemos alrededor, la mayoría de las personas tendrían que ir viviendo el duelo y saliendo de él solitas, con esa naturalidad. Pero hay otras circunstancias que pueden hacer el duelo un poquito más complejo, ¿no? Decíamos ahorita, el que yo me dé cuenta que no avanzo, que ya ha pasado mucho tiempo y yo siga atorado, que yo me estanque en sentimientos negativos como de culpa, como de una tristeza muy intensa o de resentimiento. Y entonces ahí que decimos que el duelo ya no está siguiendo un curso natural, que entonces sí necesitamos recurrir a los especialistas, al psicólogo que trabaje terapia de duelo, al tanatólogo, y pues ellos ya nos dirán incluso si es un duelo ya muy complicado, que ya nos esté afectando nuestra funcionalidad, que esté atentando incluso con nuestra propia vida, ya nos auxiliaremos también de otros especialistas. Uh-huh. ¿Agrega algo más, amigo? Como usted lo menciona, yo pienso mucho que es importante empezar a abrirnos a este proceso, abrirnos a esta realidad. Para esto, pues necesitamos guías, en este caso, nosotros que somos profesionistas, es importante decir, ¿sabes qué? A la audiencia, busca ayuda profesional si sientes dolor, si sientes depresión, si sientes una tristeza que no se puede controlar. De verdad, es algo totalmente natural, es algo que se tiene que vivir para poder seguir creciendo como personas. Así es, y no es algo malo, ¿no? Al final de cuentas es algo que nos va a beneficiar en caso de que, como la maestra lo menciona, esos procesos se vuelva un poco más difícil, se alargue o surjan emociones que no se puedan controlar. Pues, maestra, qué gusto tener el día de hoy con nosotros. Toda la audiencia estuvo muy interesada. Le agradecemos su participación profundamente.
No sé si tenga algo más con lo que concluir. Sí, bueno, al final las pérdidas van a estar presentes en nuestra vida siempre, ¿no? La vida no es estática. Vamos a estar enfrentando distintos tipos de pérdidas a lo largo, pues, de nuestro ciclo vital y tenemos que ir aprendiendo de cada una de ellas, ¿no? Necesitamos cada vez estar más fortalecidos, pues, para poder afrontar lo que la vida nos depara. Nosotros, a partir de estas historias que escuchamos, hicimos un podcast que se encuentra en Spotify, que se llama Historias de Pandemia. En estas historias de pandemia, la gente nos comparte sus historias de dolor, de sufrimiento, de todo lo que les tocó o que les ha tocado vivir y enfrentar en este año y cómo superaron la adversidad. Son historias sí de dolor, sí de lucha, pero también historias motivacionales en donde la gente nos regala a partir de su experiencia el cómo le hicieron, ¿no? Cómo afrontaron estas pérdidas o esta adversidad. Entonces, bueno, puede ser por ahí un apoyo para aquellas personas. Y pues bueno, como decías tú, no le tengan miedo a pedir ayuda. No tenemos que vivir estos procesos de dolor y de sufrimiento solos. Podemos hacerlo acompañados. Y después de estas tormentas saldremos más fortalecidos seguramente, con una perspectiva distinta de la vida. Y pues bueno, pues muchas gracias por la invitación y pues a quienes nos escucharon, quienes están en un proceso difícil, les enviamos un abrazo fuerte. Y pues bueno, aquí seguimos. Gracias. Excelente, pues finalmente aquí dejamos los teléfonos del centro de atención, el podcast, para que vayan, lo escuchen, así como el número de teléfono también del centro de atención, contacto CAP, ¿ok? Pues un gusto, muchísimas gracias, colega, amigo, ¿algo más que agregar? Comenten si les gustó, compartan si piensan que es necesario que alguien sepa sobre este mensaje y bueno, seguir con nuestra labor, ¿no? Que es fomentar la salud mental, maestra. Así es. Correcto, es una labor muy bonita la que ustedes hacen y pues gracias por darle difusión a estos temas. Sí, claro, y esperemos que esta conferencia sea la primera de muchas. Ojalá que sí, claro que sí. Ojalá. Un abrazo a todos, gracias. Igual, hasta luego. Bye. Hasta luego, muchísimas gracias a todos.